Listo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Oasis Asesoría Financiera. Mi nombre es José Luis Manjarres y el día de hoy vamos a platicar de cómo podemos hacer para tener unas finanzas sanas, ¿no? Entonces vamos a dar pues 5 puntos principales. Algunos de ellos pues ya los hemos analizado en otros videos en el canal de YouTube. Entonces si quieren profundizar un poquito más sobre alguno pues pueden ir allá y ver el video de cada tema. Pero bueno, hoy vamos a hacer una especie de resumen de cómo es que podemos tener finanzas sanas, ¿no? Y bueno, pues como a manera de un poco de introducción, bueno, pues las finanzas es pues la forma en que nosotros ganamos dinero y gastamos y vamos pues creando un patrimonio y vamos cumpliendo pues algunos planes, algunos sueños, vamos comprando algunas cosas que necesitamos y bueno, si tenemos unas finanzas sanas, un helicóptero, bueno, si tenemos unas finanzas sanas, pues será más fácil que logremos pues todas nuestras metas, todos nuestros sueños y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos tener algunas finanzas sanas? Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, si quieren hacer algún comentario, pues con mucho gusto lo pueden hacer y pues lo vamos resolviendo, lo vamos comentando y demás, ¿no? Y pues también, si quieren, díganos de dónde nos ven, ¿no? Podemos mandárnoslo desde aquí, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, el primer punto para tener unas finanzas sanas es que tengamos un presupuesto balanceado. Esto es que nuestros ingresos sean iguales o mayores a nuestros gastos, ¿no? Entonces, muchas veces pasa que nuestros gastos son mayores a nuestros ingresos y entonces recurrimos a las tarjetas de crédito y después de una temporada, después de un tiempo, pues eso se vuelve un problema porque, bueno, esos créditos, ese crédito que debemos, ¿no? Bueno, pues empieza a generar intereses. Generalmente los intereses, pues como que no los teníamos muy presentes desde el inicio, ¿no? Nunca sabemos exactamente cuándo nos van a cobrar de intereses en las tarjetas de crédito. Entonces empezamos a pagar intereses y se empieza a hacer una bolita de nieve en contra, ¿no? Donde pues empezamos a tener unas deudas un poquito más grandes y entonces pues llega un momento donde estamos trabajando y viviendo pues solo para pagar tarjetas de crédito y a la larga pues también es un problema muy grave y sobre todo pues no nos permite tener independencia financiera, no nos permite llegar a la libertad financiera y tener ni siquiera pues tranquilidad, ¿no? Se empieza a volver una fuente de preocupaciones y pues también eso repercute en la salud, ¿no? Dormimos mal, nos da estrés, nos da ansiedad y demás. Entonces, bueno, eso también causa muchos problemas, ¿no? Entonces, lo principal es que nosotros hagamos un presupuesto. Por un lado, que nosotros tengamos muy claro cuánto ganamos. Hay veces que ni siquiera estamos seguros de cuánto ganamos. Nosotros sabemos pues que tenemos cierto sueldo asignado, por ejemplo, si trabajamos o si somos trabajadores independientes, pues sabemos que cobramos de vez en cuando X cantidad, pero luego a veces no tenemos muy presente cuánto es después de impuestos, ¿no? Y tampoco luego tenemos presente exactamente pues las fechas y todo, ¿no? Entonces es importante tener un presupuesto por un lado para saber cuánto estamos ganando, ¿no? Ya libre, digamos, ya libre después de impuestos, ¿no? Y efectivamente, pues cada mes, ¿no? Y por otro lado, también tener en este mismo presupuesto anotado cuánto es lo que estamos gastando. La semana pasada hablamos mucho más extenso sobre este tema y vimos cómo hacer un presupuesto. Si ustedes quieren ver un poco el método más a profundidad, bueno, pueden ir al video de la semana pasada, ¿no? Antes de que nos interrumpiera el temblor y bueno, hablamos un poquito más de cómo hacerlo y cómo poder llevar un presupuesto en Excel y demás, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tenemos ese presupuesto, bueno, pues vamos a tener por un lado la parte de ingresos, por otro lado la parte de gastos, ¿no? En qué estamos gastando, vamos a estar detallando en qué estamos gastando, a dónde se va a ir nuestro dinero y ahí vamos a ver si estamos teniendo algún excedente, ¿no? Lo ideal es que tengamos un excedente
¿no? De nuestros ingresos menos nuestros gastos, la idea es que sobre algo, lo ideal es que sea entre un 10 y un 30%, es decir, entre la décima parte y la tercera parte, ¿no? Y que eso pues nosotros lo podemos estar ahorrando e invirtiendo, ¿no? Entonces es muy importante llevar ese presupuesto. Si nosotros ahorita no tenemos idea de nuestras finanzas, es muy importante que los primeros 3 meses lo hagamos muy puntualmente, o sea, que diseñemos nuestro presupuesto y diario anotemos pues nuestros gastos, nuestros ingresos y demás, ¿no? Después un poquito más adelante, una vez que ya formamos ese hábito, después que durante 3 meses ya llenamos ese presupuesto y ya tenemos por un lado el hábito y ya tenemos nosotros ese registro de esos 3 meses donde nosotros vamos a darnos cuenta, pues bien, a dónde se está yendo nuestro dinero. Bueno, pues entonces ya lo podemos hacer a lo mejor una vez a la semana, ¿no? Entonces, o cada determinados días, bueno, para mantener nuestro presupuesto, pero a lo mejor pues ya va a estar un poco incorporado a nuestra vida cotidiana. Lo ideal pues sigue siendo diario, pero si no, cada X días lo podemos ir haciendo, pero pues el chiste es que nunca lo dejemos de hacer, ¿no? Y una vez que tenemos ese presupuesto, bueno, pues nos vamos a dar cuenta, pues, a dónde se está yendo nuestro dinero y vamos a poder identificar algunos gastos que son un poco superfluos, ¿no? Algunos gastos hormiga. Ya también hemos hablado extensamente en algún otro video sobre los gastos hormiga. Entonces, en el momento que nosotros identifiquemos esos gastos hormiga, esos gastos superfluos, si recuerdan, la semana pasada nosotros identificábamos los gastos en 3 tipos de gastos. Por un lado, los que eran gastos básicos, gastos que eran pues la renta, la colegiatura, comida, ¿no? Etcétera. Gastos que pues teníamos que hacer sí o sí cada mes, ¿no? Por otro lado, teníamos otro tipo de gastos que eran necesarios, ¿no? Que se tenían que hacer, aunque no necesariamente eran cada mes, ¿no? Pero eran gastos que eventualmente pues tenemos que recurrir. Pueden ser gastos como ropa, como artículos de limpieza. Son gastos que tenemos que hacer en determinado momento, pero bueno, no es que estén amarrados a una fecha en específica o a un día específico del mes y que tengan que ser todos los meses, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos también ese tipo de gastos. Y la tercera categoría de gastos eran gastos que podíamos llamar superfluos, ¿no? ¿No? Que puede ser pues gastos que en realidad no necesitábamos hacer, no tenían una fecha específica. Puede ser que no evitáramos hacerlos, el hecho de que fueran superfluos no quiere decir que los vamos a eliminar, ¿no? Probablemente los tenemos que seguir gastando, ¿no? Pero bueno, si los podemos eliminar un poco o disminuir un poco, bueno, algún renglón, bueno, pues podría ser interesante para tener ahí un pequeño excedente para invertir, ¿no? Entonces, cada quien determina qué considera gasto básico, gasto necesario o gasto superfluo. Habrá personas que ir al cine cada semana, pues para ellos sean un gasto necesario, ¿no? Para algo más superfluo, ¿no? Pero bueno, cada quien determina en su escala, pues qué gastos quiere seguir haciendo o qué gastos, pues realmente le reporta algún beneficio, pues de descanso, de relax, ¿no? El salir con amigos y demás, bueno, pues puede ser a lo mejor también un gasto necesario porque, bueno, eventualmente hay que hacerlo, es muy sano salir y ver a los amigos, ¿no? Pero bueno, también pues cada persona puede pues, determinar un poco en qué categoría cataloga cada gasto. Pero bueno, definitivamente todos tenemos algunos gastos que no nos encantan, que son gastos hormiga, que son pequeñitos, que no nos damos cuenta y que al final pues hacen una cantidad importante, ¿no? Entonces ya hemos hablado que, bueno, dentro de ese rubro pues entran a veces las propinas, por decir algo, entra a lo mejor pues el café que compramos todos los días, a lo mejor la botella de agua, a lo mejor la bolera de zapatos, por ejemplo, a veces pues no sé, hay muchos tipos de gastos hormiga, algunas suscripciones a las que estamos suscritos y no nos acordamos o no nos damos cuenta hasta que llegue el estado de cuenta y pues nos da un poco de coraje porque no le hemos cancelado, pero como es una cantidad pequeñita, pues también nos da flojera cancelarla y entonces ahí se va arrastrando, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cuestiones las vamos a ver en el presupuesto y va a ser más fácil que nos,
que percibamos a dónde se está yendo nuestro dinero y si en ese sentido podemos disminuir o eliminar algún renglón en ese tipo de gastos, ¿no? Coméntenos, amigo, cómo les va a ustedes con el tema de sus gastos hormiga, a ver si les está, si los tienen bien presentes. No quiere decir que los vamos a eliminar todos, seguramente vamos a seguir gastando en ellos, pero lo que sí es importante es que los tengamos conscientes, que tengamos presente en nuestra mente cuáles son y para qué sirven y por qué existen y demás, ¿no? Entonces, el siguiente punto con el cual nosotros podemos tener unas finanzas personales sanas es pues el eliminar deudas. Si tenemos alguna deuda, pues lo importante es que podamos eliminarla o disminuirla lo más rápidamente posible para que no nos sigan cobrando intereses. También en algún video pues ya hablamos extensamente de la deuda y nosotros también identificamos dos tipos de deuda, ¿no? Identificamos que hay deuda mala y deuda buena, ¿no? La deuda mala es la que pues en algún momento consumimos, ¿no? Y es una deuda que viene de nuestros pasivos, ¿no? Y no nos genera ningún beneficio, digamos, ¿no? Esta en algún momento fue un gasto, nos están cobrando intereses sobre ella y bueno, pues nos está saliendo un poco más cara, ¿no? O mucho más cara, ¿no? Y por otro lado tenemos la deuda buena, que es la deuda buena que adquirimos para comprar activos, ¿no? Esos activos al final generan dinero y van pagando esa deuda, ¿no? Entonces podemos concluir que la deuda mala la tenemos que pagar nosotros y la deuda buena la acaba pagando alguien más, la acaba pagando a lo mejor el inquilino de un departamento, la acaba pagando a lo mejor si pedimos deuda para comprar inventario para nuestro negocio, bueno, pues al final ese gasto pues lo vamos a trasladar a nuestros clientes. Entonces, la deuda buena, por definición, pues la paga alguien más que no somos nosotros y es conveniente tener deuda buena. Mientras mejor sea nuestro historial de crédito, más deuda buena podemos adquirir y entonces más crecerá nuestro patrimonio. Entonces, es muy conveniente sí tener deuda buena y también es importante que no tengamos deuda mala, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunos tipos de deuda mala? Bueno, pues principalmente las tarjetas de crédito, principalmente puede ser el crédito del auto, ¿no? Si tenemos auto y lo sacamos a crédito, bueno, como el auto se va depreciando cada vez, aunque haya un bien y aunque tiene cierto valor de reposición, pero bueno, al final no vamos a poder recuperar pues lo que pagamos por él y además pues vamos a pagar unos intereses bastante altos, ¿no? Al final el auto pues nos va a costar cerca del doble de lo que costaba si lo hubiéramos comprado de contado, ¿no? Y pues es una deuda un poco cara, ¿no? Y después de un rato pues se hace bastante pesada porque pues generalmente son varios años, ¿no? Y también otro tipo de deuda, pues a veces hay créditos personales que nos dan los bancos y bueno, ese tipo de deuda pues también hay que tratar de eliminarla lo más posible. Generalmente pues también los intereses se vuelven algo pesado. Y un tipo de deuda mala pues cuando es un crédito hipotecario sobre la casa en la que vivimos, ¿no? Aunque hay un bien ahí, pero en realidad nuestra casa en la que vivimos no es un activo, en realidad es un pasivo porque bueno, no nos genera ingresos y si nos cuesta cada mes, ¿no? No quiere decir que no lo vamos a gastar, si nosotros queremos vivir en algún lugar, ¿no? Bueno, pues puede ser que en algún momento queramos comprar una casa, ¿no? Y bueno, pues una parte lo daremos de enganche, otra parte lo que sacaremos con un crédito hipotecario, ¿no? Pero bueno, es importante tener consciente que esa deuda es una deuda mala y que en lo posible hay que tratar de eliminarla lo más rápido posible. Si fue un crédito a 15 o 20 años, si nosotros nos esperamos los 15 o 20 años, bueno, pues al final acabamos pagando el doble o hasta o casi el triple de lo que valía la casa, ¿no? De lo que nos dieron de crédito. Entonces, dentro de lo posible, si tenemos algún ingresito extra por ahí, bueno, pues tratar de abonarlo al capital de esa deuda. Cada paguito que nosotros hagamos al capital del crédito hipotecario, pues se va a ir directo a la cantidad total, al capital y no se va a ir a los intereses, se va a ir al capital y bueno, va a hacer que el tiempo disminuya bastante. Si fue un crédito a 15 años o a 20 años, bueno, con que nosotros hagamos pequeños pagos, pues a lo mejor logramos reducirlo en 3, 4, 5 años, ¿no? Ese crédito y bueno, terminarlo de pagar lo más rápido posible, ¿no? Entonces,
dentro de todo, pues hay que tratar de eliminar esas deudas. Entonces, lo primero es identificar cuál es la deuda mala y cuál es la deuda buena que tenemos. Y una vez que tenemos identificada esa deuda mala, bueno, tratar de eliminarla y disminuirla lo más rápido posible. Hay varios métodos para hacer esto. Hay dos métodos principales, ¿no? Donde el primero es ordenar nuestras deudas, ¿no? En primer lugar, de pequeña a grande, ¿no? En la deuda que tenemos, pues más chiquita, ¿no? Que puede ser a lo mejor una tarjeta de crédito, puede ser algún con algún proveedor o con algo, entonces podemos ordenarlas de pequeña a grande y otro método es ordenarlas de cara a barata. Lo ideal es que podamos pagar la más cara primero y la más barata al final, ¿no? Pero llega a suceder que a veces la más cara pues también es la más grande. Entonces, si nosotros queremos eliminar la más cara y más grande al inicio, pues nos va a costar mucho trabajo y las otras nos van a seguir dando problemitas, ¿no? Entonces hay veces que es conveniente ordenarlas de pequeña a grande y enfocarnos, si nosotros podemos dedicar un paguito adicional cada mes, bueno, pues enfocarlo primero a la deuda más pequeña para tratar de eliminarla lo más rápido posible. A lo mejor nos podemos deshacer en unos cuantos meses, ¿no? Y entonces pues pasamos a la segunda más pequeña y así nos vamos. Eso tiene la ventaja de, aunque seguimos pagando los intereses de la deuda grande, ¿no? Pero tiene la ventaja que vamos quitándonos de la cabeza, pues, deudas, ¿no? Vamos eliminando deudas, nos va motivando, ¿no? Porque, bueno, vamos viendo que nuestro renglón de deudas se va disminuyendo, ¿no? Y entonces, y pues vamos quitando paguitos de intereses que pues solo nos empiezan pues nos están quitando dinero. Conforme vamos eliminando esas deudas pequeñas, bueno, lo que destinábamos al pago de esa deuda pequeña y sus intereses, bueno, lo ideal es que lo vayamos juntando con todo lo demás para seguir eliminando deudas, como si las siguiéramos pagando, pero ahora pues irnos sobre la segunda deuda más grande, digamos, la segunda deuda en tamaño, y así nos vamos hasta llegar a la más grande, ¿no? Entonces, hay veces que tenemos pues 3, 4, 5 deudas simultáneas y bueno, estamos pagando mucho de intereses, entonces lo ideal es que vayamos, pues número uno, ordenando el asunto y vayamos eliminando una por una, ¿no? Y entonces, esos son los dos métodos. El primero, cuando se ordena de pequeña a grande, se llama método bola de nieve, y cuando se ordena de cara a barata, se llama, generalmente algunos autores lo llaman método de avalancha, ¿no? Pero, ¿no? Haciendo la analogía con el tema de la nieve, pero bueno, si tenemos los ingresos indicados y demás, pues lo ideal es que nos fuéramos sobre la deuda más cara al principio, pero bueno, si coincide que es la más grande, bueno, pues a lo mejor se complica un poquito, ¿no? Y luego, una vez que ya eliminamos esto, si ya tenemos presentes, si ya eliminamos nuestra deuda mala o la reducimos mucho, bueno, pues podemos irnos al siguiente método, al siguiente clave para tener finanzas sanas. Es importante que les comente que el crédito en sí no es bueno ni malo, ¿no? Tener tarjetas de crédito es bueno, tener créditos hipotecarios y demás es algo bueno, pero hay que saberlo manejar. El problema es cuando se nos sale de control y pues ya no estamos pudiendo liquidarlo cuando las estemos usando correctamente. Es un buen financiar hasta 50 días con una tarjeta de crédito si tenemos algún negocio o algo, ¿no? Entonces, pero lo importante es que pues las usemos bien y las paguemos completitas a final del mes, ¿no? Cuando sea el día de pago, ¿no? El chiste es que podamos liquidarlas completas para que no nos generen intereses. Si nosotros las vamos a pagando en el saldo en su totalidad, si somos totaleros, como se le llama en el medio, pues no pagamos intereses nunca y entonces pues podemos ir financiándonos pues sin intereses, y entonces es una gran herramienta. Un negocio que utiliza esta herramienta correctamente, bueno, pues puede pues lograr un flujo de efectivo pues muy sano, ¿no? Entonces, pero bueno, lo importante es que pues podamos utilizarlas correctamente. Lo ideal es tener
2 tarjetas de crédito máximo. Hay veces que tenemos 5 o 6 y entonces, bueno, implica pues acordarse de 5 fechas de corte, de 5 fechas de pago y demás y bueno, se vuelve una complicación y lo más probable es que perdamos el control. Entonces, lo ideal es tener 2 tarjetas de crédito, una para gastos cotidianos, es la que vamos a traer en nuestra cartera, en nuestra bolsa y pues la vamos a estar usando para casi todo. Hay algunas buenas, dan algunas recompensas en efectivo, tienen algún sistema de puntos interesante, entonces bueno, es cosa de analizar cuál nos funciona bien y utilizarla lo más que se pueda, ¿no? Y pues, siempre y cuando la paguemos en su total a final de mes, ¿no? Y la segunda deuda, la segunda tarjeta de crédito que vamos a tener es una tarjeta para gastos extraordinarios, para emergencias o para compras a lo mejor más grandes que a lo mejor son a meses sin intereses, ¿no? Por ejemplo, si queremos cambiar la sala de nuestra casa y hay alguna buena promoción en la tienda, bueno, pues podemos ir con esta segunda, comprarla es un gasto de 20 o 30 mil pesos, a lo mejor lo ponemos a meses sin intereses y bueno, pues vamos utilizando esta segunda tarjeta, que no es la de gastos cotidianos, porque si no, pues vamos a perder un poco la visibilidad de esos gastos, ¿no? Y también es importante que cada mes pues paguemos el total de lo que se tiene que pagar en ese periodo. Si es a 12 meses sin intereses, bueno, que puntualmente paguemos esa doceava parte. Si se nos pierde algún pago, nos van a cobrar intereses y va a salir mucho más caro, ¿no? Entonces es importante que todas las tarjetas las liquidemos en su momento en la cantidad que nos indican en el estado de cuenta que es necesaria para no pagar intereses, ¿no? Generalmente así lo ponen en el estado de cuenta, ponen saldo para no generar intereses, ese es el que tenemos que pagar. No pagar el saldo mínimo porque ese es donde vamos a pagar más intereses a lo largo de la vida, ¿no? De nuestra tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, liquidarlas completita. Si tenemos algún negocio, si tenemos algo que necesite que gastemos en tarjeta de crédito, bueno, podemos llegar a tener una tercera tarjeta de crédito, pero exclusivamente para gastos del negocio, ¿no? Para no revolver con estas tarjetas personales, ¿no? En la segunda tarjeta también, pues es cuando salgamos de viaje, cuando queramos hacer alguna compra un poquito más grande, bueno, pues lo ideal sería que eso estuviera en la segunda tarjeta, ¿no? Entonces, máximo, personas, digamos, físicas, si somos empleados, si tenemos nuestro trabajo, bueno, pues tener máximo 2 tarjetas de crédito. Si tenemos algún negocio que lo requiera, pues podemos tener una tercera, ¿no? Pero tratar de no tener más de esas, ¿no? Y bueno, el siguiente punto para tener unas finanzas sanas es importante tener un fondo de emergencia, ¿no? Ahora que estamos transitando por este tema de la cuarentena, por el coronavirus, ¿no? Por la pandemia, COVID-19 y demás. Entonces, pues era muy importante que hubiéramos tenido nuestro fondo de emergencia, ¿no? Para estos meses que a lo mejor pues estuvimos ganando menos, a lo mejor si teníamos algún negocio pues nos quedamos sin ingresos, bueno, pues era muy importante que hubiéramos tenido nuestro fondo de emergencia, ¿no? Ahora se hizo muy patente pues que es necesario tener un fondo de emergencia y pues la mayoría de los autores coinciden en que deben de ser de 3 a 6 meses de nuestro ingreso, ¿no? Ahorita ya vamos en este tema de la cuarentena, estamos ya en el cuarto mes de cuarentena, entonces, bueno, pues lo ideal es que hubieran sido 6 meses de fondo de emergencia, pues para poder aguantar todo este tiempo, ¿verdad? Y entonces ese fondo de emergencia de 3 a 6 meses, lo ideal es que lo tengamos invertido en un fondo de inversión, pero con liquidez inmediata, ¿no? No es conveniente tenerlo en nuestra cuenta de banco porque, bueno, ante cualquier cuestioncilla seguramente le vamos a echar mano, no lo vamos a gastar, ¿no? No es importante que no esté demasiado a la mano, ¿no? Es importante que tampoco esté en nuestra casa en efectivo porque, bueno, pues también, pues por temas de inseguridad y también porque también en cualquier momentito se nos va a antojar tomar parte de ese dinero, ¿no? Entonces es importante que esté no en nuestra casa, no en una cuenta de banco, en nuestra cuenta de banco corriente, sino que esté en otro lugar donde esté accesible, porque bueno, si es un fondo de emergencia, pues por definición las emergencias son algo imprevisto que necesitamos en el momento, pero que tengamos que hacer algo para moverlo, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que tengamos una cuenta en una empresa de fondos de inversión. Hay fondos de inversión de todos tipos
Y hay algunos que son de renta fija, ¿no? Y hay algunos que son con liquidez inmediata, ¿no? Es decir, nosotros nos metemos a la aplicación o hacemos una llamada telefónica o en la página y nosotros hacemos un traspaso del fondo de inversión a nuestra cuenta, ¿no? La mayoría de esos tienen aplicaciones para el celular y entonces, bueno, automáticamente en la aplicación del celular hacemos el traspaso del fondo de inversión a nuestra cuenta. En algunos casos tiene cierto horario, si ya pasa de cierta hora, bueno, es probable que podemos poner la instrucción y se va a efectuar al día siguiente, ¿no? Pero bueno, pues de ahí no pasa, ¿no? Entonces podemos tenerlo de forma con disponibilidad inmediata o inclusive puede ser que hasta 24 horas, pero el chiste es que lo tengamos ahí. Y es importante también que esté en un fondo de inversión para que esté generando algo de intereses. Nosotros cada año pues tenemos un componente de inflación, ¿no? Que los últimos años más o menos hemos andado sobre el 3%. Es sano que haya un poquito de inflación en una economía, ¿no? ¿No? Casi pues los economistas y Banco Mundial demás, pues más o menos han coincidido en que un país que tiene entre un 2 y un 4% de inversión, pues es un porcentaje sano, ¿no? Está bien, porque bueno, también los precios tienen que irse moviendo a lo largo del tiempo y eso ayuda pues a que los pagos de créditos a tasa fija pues se vayan aligerando con el tiempo, ¿no? Entonces, pero es importante que entonces nuestro fondo de emergencia para que no pierda valor con el tiempo, pues tenga un poco de intereses, ¿no? Un fondo de inversión de renta fija, ¿no? Generalmente, pues nos estará dando seguramente un 2, un 3, un 4% de rendimiento anual. Entonces, bueno, va a por lo menos mantener su valor con la inflación y puede ser que hasta nos genere un poquitito de intereses en tasa real, después de inflación, que bueno, pues eso también está muy bien, ¿no? Pero bueno, es importante, como les decía, que ese fondo tenga disponibilidad inmediata para que lo podamos traspasar a nuestra cuenta con algún movimiento relativamente fácil, pero bueno, que no esté tan disponible que en cualquier momento se nos ocurra echar mano de él, ¿no? Sino que realmente sea para emergencias, ¿no? Entonces, bueno, este fondo de emergencia, una vez que ya lo tenemos, si tenemos un fondo de emergencias, como les digo, de 3 a 6 meses de nuestro ingreso, bueno, pues va a contribuir bastante a que tengamos unas finanzas sanas y bueno, cualquier problema que tengamos, todo el tiempo están sucediendo cosas, todo el tiempo hay imprevistos, todo el tiempo hay a lo mejor tenemos que, a lo mejor una entrada al hospital y demás, aunque tengamos seguro, hay veces que tenemos que incurrir en algunos gastos iniciales, aunque después el seguro nos reembolse, pero bueno, es importante que contemos con este fondo pues para cualquier eventualidad y bueno, es una de las funciones principales de nuestro dinero. Nuestro dinero tiene que estar ahí, pues para, en primer lugar, para protegernos, ¿no? Entonces, el dinero que estamos ganando y que estamos ahorrando, invirtiendo, su primera función es protegernos, ¿no? La segunda función que va a tener el dinero es multiplicarse, ¿no? Tenemos que ponerlo en instrumentos para que se multiplique. Y ya la tercera función, pues es gastarlo, ¿no? Pero pues es importante que primero lo tengamos ahí, pues para que nos proteja, ¿no? Y el siguiente punto para tener unas finanzas sanas, una vez que ya pues controlamos nuestro presupuesto, que ya tenemos un pequeño excedente, si ya eliminamos esas deudas que corresponden a la deuda mala, si tenemos ya algún fondo de emergencia, bueno, lo siguiente es con ese excedente que estamos teniendo, pues invertirlo, ¿no? Invertirlo, no ahorrarlo, no, ahorrar, pues es simplemente pues apartar un dinero para no gastarlo, pero a veces cometemos el error de pues ahorrarlo compramos unos dólares y los tenemos en nuestra casa o lo tenemos en billetes ahí abajo del colchón o en algún mueble o en algún cajón o pues simplemente lo tenemos en la cuenta de cheques ahí sin generar nada, ¿no? Entonces, definitivamente, sí hay que apartarlo, sí hay que ahorrarlo, pero inmediatamente ponerlo a invertir, ¿no? ¿Qué es invertir? Invertir es cuando pues nosotros ese dinero lo depositamos en algún lugar o se lo prestamos a alguien y bueno, nos generan unos intereses, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a prestar? No es que tengamos que conseguir a quién se lo vamos a prestar, ¿no? Y hay instituciones que se encargan de eso, ¿no? Hay bancos, hay casas de bolsa, hay fondos de inversión y demás, donde, bueno, nosotros vamos a poder invertir nuestro dinero y ese dinero se va a poner a trabajar para nosotros, ¿no?
Entonces, si nosotros lo invertimos, por decirlo en un fondo de inversión, ya teníamos a lo mejor el fondo de inversión de liquidez inmediata en nuestro fondo de, ¿no? Esa misma institución podemos tener también un fondo de inversión, pues un poquito más de mediano, de largo plazo, puede estar indizado a algún índice de la bolsa o puede estar en inversión, una inversión más tipo CETES o inversión más tipo bonos gubernamentales y demás, ¿no? Donde nos esté generando pues intereses, ¿no? Esos intereses se van a convertir en ingresos pasivos, ¿no? Entonces es importante invertir ese dinero. Si somos un inversionista que apenas está empezando, que apenas está aprendiendo, bueno, pues podemos recurrir a los CETES, podemos recurrir a los fondos de inversión, podemos recurrir a algunas cuestiones así. Si ya vamos nosotros aprendiendo un poquito más, que es un poco la función de este canal, enseñarnos un poquito más, pues, cómo invertir, cómo ir avanzando en esa educación financiera que necesitamos para, pues, cada día poder invertir un poquito mejor. No requiere demasiado tiempo, tampoco es que vamos a estar todo el día viendo qué vamos a comprar o vender, ¿no? Eso se llama trading y la verdad es que en realidad pues tampoco se gana tanto. Las personas que se dedican al trading tienen muchas veces ganancias, pero también tienen muchas veces pérdidas y lo único que ellos tratan de hacer es que su porcentaje de pérdidas sea un poquito superior a su porcentaje de, digo, porcentaje de ganancias sea un poquito superior a su porcentaje de pérdidas. Con que ellos logren que sus ganancias sean un poquito más que sus pérdidas, ya están pudiendo vivir de ello y haciendo una carrera de trading, pero la verdad es que si una persona normal trata de dedicarse al trading, pues es bastante complicado. Pero sí podemos tener inversiones un poquito más interesantes. Podemos tener inversiones en algunos fondos de inversión indizados a la bolsa. Podemos tener inversiones directamente en casas de bolsa por internet, ¿no? Y tenemos, y hay varias opciones donde podemos tener inversiones en préstamos, inversiones en crowdfunding, inversiones en en cuestiones inmobiliarias, ¿no? Entonces hay mucha variedad. Ya también en este canal ustedes van a poder encontrar muchos videos sobre qué tipo de inversiones podemos hacer con poco dinero y con poco conocimiento inclusive, ¿no? Pero bueno, ahí nosotros vamos a ir aprendiendo poco a poco cómo cada vez invertir mejor, ¿no? Entonces, lo importante es que ese excedente lo vayamos invirtiendo y vayamos generando rendimientos, generando intereses. Por ejemplo, si nosotros sabemos que la inflación es del 3%, nosotros podemos buscar una inversión a lo mejor que nos dé un 6% anual, ¿no? Eso descontando inflación, ¿no? 6% anual menos el 3% de inflación, pues nos va a dar un interés de 3% que va a ser una tasa real, ¿no? Real significa cuando le descontamos inflación. Cuando ustedes escuchen en las noticias que la tasa real fue de 2, 3, 4%, quiere decir que ahí ya le descontaron el, la inflación. Es decir, hubo una tasa nominal, por decir algo, de 8%, menos la inflación, queda una tasa real del 5%. Entonces, en este caso, nosotros vamos a buscar una tasa real positiva, ¿no? Entonces, podemos invertir en CETES, que por decir algo, ahorita la tasa anda sobre el 5%. Es una inversión muy básica, pequeñita, pero bueno, puede funcionar, ¿no? Podemos irnos a fondos de inversión indizados a la bolsa, donde, bueno, a lo mejor podemos estar obteniendo a lo mejor un 7, un 8%, un 10% anual, ¿no? Y podemos irnos a otras inversiones un poquito más interesantes. Hay algo que se llama ETFs, que es una especie de combinación de varias acciones de empresas, ¿no? Entonces, esa es una opción también muy interesante. Se pueden adquirir en las casas de bolsa, ¿no? Y entonces, bueno, pueden ser inversiones pues que paguen a lo mejor un 12, un 13, un 14% anual. Y entonces, pues está bastante bueno. Está la parte de los préstamos, hay plataformas de préstamos donde nosotros podemos invertir nuestro dinero. Esa plataforma se encarga de prestarlo en microcréditos, son créditos muy pequeñitos para diluir el riesgo y entonces pues nos pagan, pueden ser unas tasas del 12, 14, 15%, pues bastante decente, ¿no? Entonces es importante que nosotros tengamos esta idea de invertir nuestro dinero para que nos genere intereses, ¿no?
muchas veces a ustedes les llegarán, sobre todo cuando empezamos en este método de la inversión, les van a ustedes a llegar a ofertas de en qué invertir. Si ustedes ven que una oferta de inversión suena demasiado atractiva, realmente aléjese de ella. Lo más probable es que sea a lo mejor es una pirámide, a lo mejor es una estafa, ¿no? Entonces, si la tasa es demasiado alta, pues también hay que desconfiar, ¿no? ¿Qué sería demasiado alta? Arriba de un 25% anual, ¿no? Yo creo que ya estaría de pensarse, ¿no? Porque, bueno, si les ofrecen a ustedes un 40, 50, 60% de tasa anual, bueno, pues seguramente hay algo raro porque, bueno, será muy difícil que un negocio real, que un negocio consolidado, pues esté generando más de eso, ¿no? Entonces, una tasa de un 18, de un 20% ya es muy buena, es cuestión de analizarla, a ver realmente a qué se refiere, ¿no? Pero bueno, sí podemos conseguir en el mercado de forma relativamente fácil y accesible tasas de un 12, 14, 16%, es bastante probable, ¿no? Entonces, en ese sentido, una tasa que esté entre un 10 y un 20% es una tasa, bueno, que pues probablemente sea una muy buena inversión y hay que analizarla de todas maneras, pero bueno, puede ser una muy buena opción y también una muy buena fuente de ingresos pasivos, ¿no? Entonces, por eso es importante invertir. Cualquier duda, cualquier solicitud que tengan, cualquier oferta que les estén haciendo sobre invertir, bueno, pues nos pueden preguntar con todo gusto, ¿no? ¿No? Y pues nosotros les podemos dar nuestra recomendación. Nosotros hemos probado muchísimas de estas opciones de inversión. Algunos, la mayoría nos han funcionado muy bien, una que otra, pues no han sido tan buenas, ¿no? Entonces, bueno, pero nosotros podemos con mucho gusto darles esta información de qué tan bueno puede llegar a ser una inversión, ¿no? Y bueno, es importante pues ir aprendiendo un poquito, leer un poquito, más o menos ahí con el tiempo, ¿no? Sin presión, pero bueno, ir aprendiendo para que cada vez podamos invertir mejor nuestro dinero y pues con eso generar ingresos pasivos que nos van a llevar a la independencia financiera, a no depender de un ingreso, de no depender de un trabajo, ¿no? Y por último, el tema donde podemos tener finanzas sanas es muy importante que usemos el tema de los seguros, ¿no? Los seguros son instrumentos que se crearon pues, hace muchos años ya, ¿no? Y se crearon pues para protegernos, ¿no? Entonces las aseguradoras iniciaron como una forma de protegernos. Originalmente empezaron con las caravanas en el desierto, por decirlo, cuando las caravanas cruzaron el desierto, bueno, pues era un viaje muy riesgoso, iban muchísimas personas ahí y siempre morían algunas, pues porque era un viaje muy complicado, ¿no? Entonces, pero como no se sabía exactamente quién es el que se iba a morir, pues lo que hacían era es que hacían una vaquita, ¿no? Entre todos los que viajaban en la caravana, ¿no? Y cuando alguno de ellos moría y su familia se quedaba sin sustento, bueno, pues esa vaquita se repartía entre las familias de los que habían fallecido, ¿no? Entonces, eso fue evolucionando, ¿no? Después, en Inglaterra, cuando estaban los barcos, cuando era potencia marítima, ¿no? Entonces, pues de cada 100 barcos que salían a comercial, pues ya se sabía que a lo mejor 2 o 3 no iban a regresar porque pues o iban a naufragar, les iba a tocar alguna tormenta o los iban a saltar los piratas, qué sé yo. Entonces también lo que se hacía era, pues, se compraban pólizas de seguro para que con la aportación de todos los 100 barcos, digamos, que participaban, bueno, pues se pudiera pagar la reposición de los 2 o 3 que se habían perdido, ¿no? Entonces, bueno, esto sigue evolucionando y bueno, hasta la fecha, pues tenemos los seguros. Hay varias aseguradoras, bueno, en México hay muchísimas aseguradoras, tenemos más de 100. Hay algunas con muchísima trayectoria que tienen algunas más de 100 años, ¿no? ¿No? Hay aseguradoras nacionales e internacionales, son de grupos muy fuertes, entonces es importante acercarnos a este tipo de instituciones. Están muy reguladas las aseguradoras, la verdad es que están inclusive más reguladas que los bancos, ¿no? Entonces tienen su propia Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, tienen la Asociación Mexicana de Intermediarios de Seguros, ¿no? La AMIS, entonces están muy, muy reguladas, ¿no? Este, la autoridad está muy pendiente de ellas y bueno, son instituciones que pues por definición tienen que guardar en sus reservas pues mucho del dinero que reciben, entonces eso las hace generalmente muy solventes, ¿no? Ent
Entonces, bueno, es importante utilizar los seguros. Hay seguros de todo tipo, hay seguros que sirven para todo, pero bueno, nosotros como personas físicas que queremos tener unas finanzas personales, nosotros vamos a utilizar principalmente cuatro tipos de seguros. El primer lugar es, pues, nuestro seguro de gastos médicos. Es el más importante de todos, porque, bueno, actualmente, como sabemos, pues la salud es un bien muy caro, ¿no? Dices muchos no. Saludos. ¿Qué tal, Leo? ¿Qué tal, Leo? Muchos. Muchas gracias, Leo. Y tienes razón. Este, entonces, es importante el seguro de gastos médicos, es el que nos va a proteger. Actualmente, como sabemos, la salud es cara, el acceso es bastante, un poquito caro. Si queremos ir a un hospital privado, pues es un poco caro. Y la salud pública, sabemos que aunque los hospitales y los doctores son muy buenos, pues siempre el acceso es un poquito complicado, las citas tardan mucho, luego llegar al especialista correcto, pues puede llegar a ser un camino un poquito largo, porque bueno, tenemos que acudir a varias citas antes, entonces puede llegar a ser más complicado. Entonces, es muy importante tener nuestro seguro de gastos médicos por nuestra cuenta, ¿no? Contratado por nuestra cuenta. En algunos empleos no los dan, ¿no? Tenemos la prestación del seguro de gastos médicos, pero como el nombre lo indica, pues es prestada, ¿no? Solo dura mientras trabajamos ahí. Y actualmente, pues los trabajos ya no duran lo que duraban. Antes podíamos durar en un empleo a lo mejor 20 o 30 años, ¿no? Y nuestro seguro de gastos médicos ser pues muy sólido, ¿no? Pero bueno, actualmente pues ya los trabajos a veces que estamos 3, 4, 5 años en un trabajo y bueno, andar brincando de trabajo también implica que nuestro seguro de gastos médicos pues, va cambiando muy rápido. ¿No? Entonces es importante, paralelo al seguro de gastos médicos que nos den en el trabajo, tener nuestro propio seguro de gastos médicos. Hay un tipo de póliza especial para eso que es muy barata, ¿no? Que simplemente entra después de que se agota la otra póliza, ¿no? Pero lo que hace es que nos mantiene en el tiempo, pues nuestra antigüedad, nuestras preexistencias, una serie de cosas, ¿no? Entonces tiene algunas ventajas. Si es adicional a la otra póliza que nos dan en el trabajo, es muy barata, ¿no? Y si en determinado momento la póliza de nuestro trabajo dejamos de recibirla porque nos salimos, nos cambiamos y demás, bueno, pues esta póliza privada de nuestra cuenta pues va a seguir vigente y nos va a seguir protegiendo, ¿no? Si nos volvemos a colocar en otro lado y volvemos a tener seguro de gastos médicos como prestación, bueno, podemos modificar la nuestra para que nos vuelva a salir barata, ¿no? Entonces, cada año podemos nosotros andar haciendo modificaciones a esa póliza, pero es importante contar con ella y que nos dure muchos años, pues para que nos proteja bien, ¿no? Y tenemos la idea a veces que los seguros son caros, ¿no? Y generalmente pues, no es así, hay de todo tipo. Si queremos un seguro con una suma asegurada muy grande, que nos cubra de todo, que sea internacional, con emergencias en el extranjero, bueno, puede llegar a ser un poco caro, ¿no? Pero también hay seguros donde podemos, con una protección un poco más básica, con una determinada calidad de hospitales y demás, bueno, puede ser algo accesible, ¿no? Entonces, es importante que tengamos este seguro de gastos médicos y siempre es mucho mejor un mal seguro de gastos médicos que no tener ninguno. Es mucho mejor tener a una póliza, aunque sea muy básica, aunque tenga muy características muy limitadas, pero es mucho mejor a no tener nada, ¿no? Que no podamos ni siquiera tener una emergencia, una cuestión así, porque bueno, entonces, dentro de los hospitales privados hay categorías, tal vez no tenemos que ir a la más alta, a los más caros, pero si nos vamos a los hospitales de la segunda o tercera categoría, la verdad es que son bastante buenos, ¿no? Y sobre todo que nos van a recibir en urgencias si lo necesitamos, ¿no? Si nosotros queremos ir a urgencias, pues al seguro social, pues puede llegar a ser un poco complicado, ¿no? En cambio, bueno, siempre que lleguemos a un hospital privado, podemos acceder a urgencias mucho más rápidamente. Lógicamente, con una tarjeta de crédito por delante, ¿no? Siempre nos van a pedir que hagamos un tipo de depósito. Si tenemos un seguro de gastos médicos, pues no lo van a reembolsar, no lo van a devolver, ¿no? Y pues vamos a acabar pagando a lo mejor un 10 o un 20% del costo total, ¿no? Entonces, es importante.
También es importante tener, si tenemos automóvil, el seguro del auto es muy importante, sobre todo en esta ciudad donde, bueno, el robo de autos, pues hay veces que es relativamente frecuente, ¿no? Lamentablemente puede llegar a ser frecuente, entonces, bueno, es importante que si llegamos a tener auto, bueno, lo tengamos asegurados. En algunos casos, si lo sacamos a crédito, el seguro, pues viene un poco de agencia, generalmente son seguros, pues más chabones, y no solo eso, sino que el beneficiario de ese crédito no somos nosotros, de ese seguro no somos nosotros, sino que es la agencia que nos vendió el coche. Entonces, si nosotros tenemos un coche con seguro y el seguro es el que viene de agencia y lo estamos pagando, bueno, si nos llegan a robar el coche, entra el seguro, pero el seguro lo único que va a hacer es pagarle a agencia de coches lo que se le debía del coche, pero no nos van a devolver nada de dinero a nosotros, ¿no? O muy poquito. Si ya estábamos casi hasta el final del pago, pues a lo mejor recuperamos algo, pero generalmente va a ser muy poco porque la agencia va a recuperar su inversión, va a recuperar todos sus intereses y si llega a sobrar algo, pues a lo mejor no lo dan, pero generalmente será muy poco. Entonces es importante que pues de entrada, pues tratar de no sacar los coches a crédito, sino que los paguemos de contado. Pero bueno, y si tenemos coche, pues asegurarlo, ¿no? Tener seguro, mientras mejor sea la cobertura, mientras más amplia mejor, es importante que tengamos, por un lado, pues la parte de responsabilidad civil, por si le pegamos a alguien, por si llegamos a atropellar a alguien, puede llegar a ser un tema muy complicado, muy costoso y pues en algunos casos hasta puede ser cárcel. Entonces es importante que nuestro seguro nos pueda cubrir en ese sentido, que tenga asesoría jurídica, que tenga una cantidad importante de responsabilidad civil, pues por cualquier eventualidad. Lógicamente que nos cubra que nos cubra tal y demás, es un que nos cubra autopartes, ¿no? Hay veces que nos roban pues unas calaveras, unos espejos que pueden llegar a ser caros, ¿no? Entonces hay algunos seguros que también pues cubren esa parte, es importante que lo tengamos considerado, ¿no? También a veces pensamos que es un seguro caro, también si es un coche de lujo y queremos cubrirlo todo, pues puede llegar a ser un poquito caro, pero bueno, si es un coche más económico, bueno, no necesariamente es caro el seguro, ¿no? Y también es importante que tengamos seguro para de casa habitación, ¿no? Entonces, es importante que también protejamos nuestra casa con seguro. Si tenemos, nos cubre robos, si se meten a robar y se roban lo que teníamos, bueno, pues nos va a cubrir una cantidad, ¿no? Hay cierto procedimiento, hay que sacar fotos, tener dentro de lo posible alguna que otra factura, pero pues nos va a cubrir muchas cosas, nos cubre a veces rotura de cristales, nos cubre fugas de agua, nos cubre una serie de cosas que, bueno, son bastante buenas. Y lo que poca gente sabe es que los seguros de casa habitación pues también protegen a sus integrantes en algún punto. Si nuestro perro sale y muerde al vecino, bueno, nuestro seguro de casa habitación puede cubrir la hospitalización del vecino que mordió a nuestro perro, ¿no? Entonces, si tenemos un árbol en nuestra propiedad y hay un aire muy fuerte y el árbol se cae y aplasta el coche del vecino, bueno, pues nuestro seguro de gastos de nuestro seguro de casa habitación en la parte de responsabilidad civil va a poder cubrirle el coche al vecino por el árbol que se le cayó, ¿no? No era nuestra culpa, no es que hubiéramos tirado el árbol a propósito, pero bueno, sí es un poco nuestra responsabilidad cubrirlo, ¿no? Entonces, si nuestro hijo tienda departamental y por alguna distracción rompió algo, bueno, el seguro de casa habitación va a cubrir lo que nuestro hijo rompió en otro lado, ¿no? Entonces, a veces que las tiendas también tienen seguro, ¿no? Generalmente el seguro de la tienda puede entrar, pero hay veces que las tiendas, bueno, son un poquito exageradas y quieren cobrar, ¿no? Si se rompió algo de cristal o algo, entonces, bueno, nosotros podemos decirle que con mucho gusto, pero que vamos a llamarle a nuestro seguro, ¿no? Y entonces, bueno, generalmente con eso las tiendas pues ya no insisten demasiado, ¿no? Entonces, pero bueno, también cubre ese tipo de cuestiones, ¿no? Si tenemos una fuga de agua en el departamento y afectamos el departamento de abajo, bueno, nuestro seguro lo va a poder solucionar, ¿no? Pagaremos una partecita, a lo mejor un 10%, 20%, pero bueno, es mucho mejor que tener que pagarlo completito, ¿no? Y otro seguro que también es muy importante que tengamos es nuestro seguro de vida y de retiro, ¿no? Generalmente es el mismo producto, ¿no? Los seguros de vida actualmente, antes solo te pagaban
pues si te morías, ¿no? Pero actualmente han evolucionado mucho y son seguros pues más de retiro y más de sobrevivencia, ¿no? Entonces, es decir, tú contratas un seguro de vida que puede llegar a ser a 20 años y al término de los 20 años, pues te revuelven todo lo que pagaste con sus intereses, ¿no? En algunos casos, cuando son planes de retiro específicamente, bueno, inclusive tiene algunas ventajas, son deducibles de impuesto, te lo pueden dar en rentas vitalicias, ¿no? Hay ciertas, tienen ciertas características muy, muy buenas, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos este seguro, sobre todo porque el tema de las afores cada día se está complicando más, ya no están alcanzando para nada, la cuestión poblacional le está afectando a todos los gobiernos en casi todo el mundo, ¿no? Entonces, cada día hay menos jóvenes, cada día hay más personas grandes, ¿no? En los esquemas anteriores, bueno, pues había muchos jóvenes y pocos adultos mayores, entonces, bueno, con las aportaciones de los jóvenes se alcanzaban a mantener estos adultos mayores, pero pues ya no funciona así, toda esa gente ya se está volviendo mayor, las nuevas familias cada vez tienen menos hijos, entonces cada vez hay menos jóvenes para mantener a estos adultos mayores y entonces los sistemas de pensiones en todo el mundo pues están en problemas económicos y cada vez va a ser mayor, cada vez las poblaciones vamos a durar cada vez más, nuestra esperanza de vida cada vez es mayor, ahorita ya vamos en 77 años, ¿no? Pero bueno, eso quiere decir que eso es un promedio, quiere decir pues hay mucha gente que está llegando a los 90, pasando los 90 años, ¿no? Entonces, si nosotros nos jubilamos a los 65, imagínense que vivamos hasta los 90, 95, bueno, pues esos 30 años va a ser muy difícil que nuestra Afore no los cubra, ¿no? Entonces, las Afores como están ahorita, pues ya nos dan solo un porcentaje muy pequeño de lo que ganábamos al final. Si nosotros teníamos un ingreso, por decir algo, de 50,000 pesos y nos jubilamos, pues a lo mejor nuestra Afore, nuestro plan de pensiones, pues a lo mejor nos da 10,000 pesos, 15,000 pesos cuando mucho, ¿no? Y entonces eso quiere decir que, pues si queremos mantener el mismo nivel de vida que tenemos, pues tenemos que tener nuestro ahorro por nuestra cuenta. Y la mejor forma es tener un seguro para el retiro, un plan de retiro con alguna aseguradora donde pues nos garantice que nos van a devolver todas nuestras aportaciones y además los intereses y además va a ser deducible de impuestos. Todos esos pagos que hagamos a nuestro seguro de retiro, nuestro plan de retiro va a ser deducible de impuestos y en algunos casos también al final se puede deducir una parte y demás, ¿no? Entonces hay varios de la ley de retiro donde nosotros podemos calcular cuánto podemos deducir de impuestos de nuestro plan de retiro, ¿no? Entonces, acérquense con su agente de seguros y les podré explicar pues más a detalle, ¿no? Cómo funciona cada plan, qué planes tienen. Las aseguradoras generalmente tienen varias opciones dependiendo de nuestras necesidades. También son una especie de traje a la medida, nos lo pueden configurar como nosotros queramos y funciona bastante bien. Por ejemplo, nosotros en Oasis trabajamos con la aseguradora GNP, tiene cerca de 18 planes de seguro de vida, ¿no? La mayoría de ellos son con componente de ahorro y algunos de ellos son de plan de retiro, ¿no? Entonces tiene como 8 distintos de planes de retiro para, dependiendo de nuestras necesidades, dependiendo del plazo que queramos, dependiendo si puede ser en pesos, puede ser en dólares, puede ser en UDIs, puede ser si queremos que nuestro seguro invierta en bolsa o no, entonces se puede configurar de muchas formas, pero podemos nosotros generar un seguro que nos cubra muy bien para cuando nos queramos retirar o jubilar, ¿no? Entonces, si lo hacemos con tiempo, si lo hacemos cuando estamos jóvenes, ¿no? A los 25, 30, 35 años, pues es mucho más barato, ¿no? Ya pasando los 40 ya no es tan barato, pero de todas maneras es una muy buena herramienta donde vamos a poder ahorrar y además las tasas que generalmente pagan son bastante competitivas, como inversión funciona bastante bien, ¿no? Entonces, bueno, una vez que nosotros tenemos esta gama de seguros y nosotros contamos con estos seguros los más que se pueda, bueno, pues vamos a estar cubiertos. Como les decía, pues es muy importante que el dinero, una de sus funciones es que nos proteja, ¿no? Para eso trabajamos, para eso ganamos.
lo primero que tiene que hacer el dinero es protegernos y cuidarnos, ¿no? Después, pues nos servirá para que lo vayamos multiplicando para que cada día estemos mejor y además, y pues también para gastarlo en todo lo que necesitamos, pero bueno, una de las funciones más principales, lo malo es que generalmente no la utilizamos o generalmente la dejamos al final. Primero lo gastamos, después vemos si lo podemos multiplicar y hasta el final vemos de qué forma nos protege y bueno, pues debería ser al contrario. Primero que nos proteja, después que lo empecemos a multiplicar y ya al final pues ya gastarlo, ¿no? Entonces eso sería un poco lo ideal, pero bueno, como veíamos en el primer punto, si nosotros logramos ahorrar un 10, un 20, un 30% de nuestro ingreso e invertirlo correctamente, bueno, pues al cabo de algunos años, pues ya vamos a tener un ingreso pasivo interesante, nos van a estar generando una cantidad muy buena de ingresos pasivos y vamos a poder tener independencia financiera. ¿Qué es independencia financiera? Transmitiendo en vivo en la plataforma de Revista Corp. Eh, muy interesantes de finanzas personales, donde, bueno, podemos estar aprendiendo un poquito, que pues es el fin de este canal, ¿no? Entonces, muchas gracias, gracias por vernos y cualquier duda, pues estamos a sus órdenes, ¿no? Y muchas gracias. Mi nombre